GRRRRR. No. Chica mala. Usa tus palabras. Ahora, intentémoslo de nuevo. Tú eres Berserker. Buena chica. Ahora, pata. 1. Bien hecho. ¿Está bien con eso? Sinceramente, no sé qué esperar de esto. Capítulo 3. La víspera de la batalla. Hola, mestizo. Gilgamesh se estremeció. Si había una palabra que realmente podía provocar una reacción en el rey de los héroes, era esa. El solo hecho de oírla de labios de otro bastaba para provocarle una furia desbordante. Sin palabras, se volvió hacia la voz, preguntándose quién tenía el descaro absoluto, de hablarle así. Esa era su palabra. Suya. Le pertenecía a él y solo a él. Todos los demás no eran más que mestizos. Que un perro rabioso pronunciara sus propias palabras contra él era la mayor falta de respeto y exigía la muerte. ¿Quién te dio permiso para hablarme así, inmundicia? Gruñó, apretando los dientes. Revélate. Casi esperaba una negativa rotunda, por lo que resultó una sorpresa bastante agradable cuando su acusador accedió a sus deseos. El aire a su lado se onduló como el agua y alguien emergió. No te pongas nervioso con la puerta de Babilonia, adornito. Estoy aquí. Una mano lo agarró del hombro con jovialidad, haciendo que el rey apartara el brazo bruscamente, más por disgusto que por sorpresa. Vamos. Tranquilo. No vayas a disparar tus nobles fantasmas, por Dios. Vas a arruinar el jardín de Tokiomi. Gilgamesh se estremeció. Tú, mestizo, no le importó el tono del sirviente, mucho menos su apariencia. Observó al intruso de un vistazo, distinguiendo vagamente un par de ojos azules desconcertados y mejillas patilludas. Cabello rubio, del que sobresalían cuernos rojos. Parecía demasiado complacido consigo mismo, como si conociera un gran secreto que solo él conocía. Mientras lo observaba, el intruso le dedicó una pequeña reverencia burlona. Esa sonrisa burlona no abandonó su rostro ni un instante. Y su atuendo. Llamativo. De mal gusto. Un abrigo de colores toscos, tan caótico como su dueño. Pero más allá de eso, había un asunto mucho más urgente que necesitaba, no, exigía. Ser abordado en ese preciso instante. ¿Te atreves a pararte en el mismo suelo que yo? El rubio arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Es eso un problema? Conoce tu lugar. Un pensamiento abrió la puerta de Babilonia en su totalidad. Innumerables armas emergieron desde el interior, listas para ser utilizadas. Otro pensamiento los hizo gritar hacia el pecho desprevenido del hombre con cuernos. Oh, el intruso tuvo apenas un milisegundo para comprender su repentino e inmediato peligro antes de verse ensartado de pies a cabeza por todas las armas conocidas. Y algunas que no. La fuerza de los impactos lo lanzó desde el tejado de la mansión Tosaka y lo arrojó al suelo, donde fue empalado con docenas de armas más. Solo cuando su cuerpo quedó reducido a poco más que un alfiletero de proporciones vagamente humanas, Gilgamesh se sintió satisfecho y su ira se apaciguó. Maldito perro. Pensar que había malgastado tantos tesoros en él. Bastardo, dijo, frunciendo el ceño al cadáver tembloroso. Arrepiéntete de tu ineptitud en el más allá. Puf. Una columna de humo le respondió. ¿Qué? Estirando el cuello, el rey de los héroes se encontró mirando el suelo sembrado de espadas, y se dio cuenta de la evidente ausencia de un cadáver. Oh, ciertamente había sangre entre el cementerio de espadas, pero ¿dónde estaba el cuerpo? Nunca había visto semejante truco. ¿Qué clase de hechicería era esta? ¿Hechicería? ¿La habilidad de algún sirviente que aún no había visto? Imposible. Lo sabía todo. Lo veía todo. Su sabiduría, infinita. Entonces, ¿qué era esto? Sin embargo, la idea de que algún mestizo al azar hubiera logrado irritarlo y escapar milagrosamente le parecía tan absurda que incluso consideró bajar allí para verlo con sus propios ojos. Lo siento, le susurró una voz perdida al oído. Siempre he sido lento para aprender. A Gilgamesh no lo llamaban el rey de los héroes por nada. En el tiempo que el intruso tardó en abatir al rey de Uruk, este ya estaba atado, sus extremidades atrapadas por incontables cadenas irrompibles. ¿De verdad creía poder golpearlo? Ahora no solo había atado el arma, las extremidades, los hombros, el cuello y el abdomen del oponente, sino que lo había inmovilizado por completo. Incluso ahora, las cadenas de Enkidu se retorcían y tensaban continuamente con una fuerza increíble, doblando las extremidades del chucho en direcciones completamente imposibles, casi amenazando con cortarle la cabeza prematuramente. Cualquier pequeño truco que hubiera empleado para escapar no le serviría de nada ahora.
Ni siquiera merecía la mirada del rey, pues ya había decidido atravesarle el corazón allí mismo, para no repetir semejante intento. No eres más que un tonto que se agarra a un clavo ardiendo. ¿De verdad creíste que podrías vencerme tú solo? Solo entonces se dignó enfrentarse al tonto que había intentado oponerse a él. No se esperaba aquella risa tonta. No estoy tratando de vencerte, idiota. Suficiente. Con un gruñido, Gilgamesh asestó un revés al intruso mientras sacaba una espada de la puerta de Babilonia. La espada dorada brilló ferozmente en la noche por un instante antes de que su belleza se viera mancillada por la sangre del rubio, envainada en su pecho. Por muy irritante que fuera levantar la mano contra un oponente, era mucho más preferible a experimentar su risa insípida por segunda vez. Irritado por tal pensamiento, el rey de los héroes le dio a su tesoro un fuerte tirón en la herida, provocando que su víctima se contrajera. Sin embargo, esa molesta sonrisa no flaqueó. De hecho, el intruso vio la espada sobresalir de su pecho, y en lugar de morir como cualquier sirviente en su sano juicio, se rió aún más. Ja 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 ja. Ay, eso me hace cosquillas. ¿Qué locura fue esta? Por un fugaz instante, el rey de Uruk consideró desatar a Ea, aunque solo fuera para silenciar a este mestizo de una vez por todas. Ese deseo se multiplicó por 10 con lo que vino después. Como una sola, las cadenas de Enkidu se endurecieron. Sus brillantes longitudes se endurecieron mientras su cautivo tensaba cada músculo de su cuerpo al mismo tiempo. En respuesta, el noble fantasma se contrajo aún más, mordiendo profundamente la carne del sirviente astado. Aún así, forcejeó, tiñendo sus cadenas de carmesí. La absurdidad de sus esfuerzos casi dibujó una sonrisa en el rostro del rey. Un mestizo, sin duda. Estas cadenas estaban hechas para atar a los mismísimos dioses. Incluso si este no fuera una verdadera divinidad como ellos, le costaría moverse, y mucho menos escapar sin cercenarse las extremidades. Crujido. Su primera comprensión de que el sirviente enemigo había escapado de Enkidu llegó en forma de un dolor abrasador en su frente. El tonto de alguna manera le había dado un cabezazo. Mestizo. ¿Te atreves a tocarme? Oh, me atrevo. Sobresaltado por el ataque inesperado, Gilgamesh retrocedió medio paso, agarrándose la cara. Una discordante línea roja cruzó su visión. El repentino impacto le hizo soltar momentáneamente el tesoro que había introducido en el pecho de su oponente. En ese instante, el resto del cuerpo del rubio giró en una espiral sangrienta, sin importarle su carne desgarrada, dejando las cadenas sueltas tras él. Desprovisto de su objetivo, Enkidu retrocedió por la puerta, dejando al gran rey dorado boquiabierto ante la mezcolanza de partes de cuerpos que tenía ante él. Una en particular. Ah, eso me dio en el clavo. Tenía un dolor de cuello terrible. Adelante. A cabeza. Vio una cabeza. Gilgamesh estaba mirando una cabeza cortada que flotaba frente a él, completamente libre de la gravedad y la realidad. Esa maldita sonrisa ya era bastante mala. Ahora le estaba hablando a él. ¿Eh? ¿Qué pasa, Goldie? ¿Por qué tan serio? La fachada incorpórea del intruso se inclinó a un lado, sonriendo incluso mientras trozos de sangre goteaban de su garganta cercenada. Las cadenas no sirven de nada si no tienen nada con qué atarlas, ¿verdad? Así que hice que me destrozaran y zas. Soy libre. ¿Nadie lo ha intentado? No. ¿Solo yo? ¿Qué clase de lógica era esa? Eso no es, claro, probablemente estés confundido. La cabeza cercenada asintió. No te preocupes por mí, solo necesito un segundo para recomponerme. ¿Ves? Con otra risa cadenciosa, el hombre hizo precisamente eso. Mientras Gilgamesh lo miraba boquiabierto, su torso se enderezó bruscamente, incorporándose de alguna manera a pesar de su total ausencia de extremidades. Con un salto imposible, el cadáver carmesí rejuntó las piernas, seguidas poco después por los brazos. Su cabeza hizo lo mismo un instante después, reconstruyéndose con precisión sobre el muñón destrozado que una vez fue su cuello con un chasquido. Un destello de luz, y entonces incluso esa herida fue reemplazada por una piel rosada y saludable, prístina salvo por las manchas de sangre que indicaban las heridas, antaño graves. Esto iba más allá de la mera magia. Ni siquiera un ser divino podía ignorar heridas como esas. Y listo, gruñó, encogiéndose de hombros. ¿Podemos hablar? Un músculo saltó en la mandíbula de Gilgamesh. Te doy una oportunidad para que te identifiques, Chucho. No la desperdicies. Aja. Así me gusta más, Goldie. Una carcajada resonó en el rubio mientras dibujaba una reverencia, esta vez más severa que la anterior. En cuanto a mí, me llamo Naruto.
Uzumaki Naruto, para ser más específicos. No soy nadie especial, solo el típico bromista convertido en conquistador, convertido en señor supremo, convertido en deidad, vagando por el multiverso buscando risas. Ya sabes. Ese tipo de cosas. Mi leyenda no es muy conocida por aquí, probablemente porque no soy de aquí. O de este universo. ¿Me acompañas hasta ahora? Se atrevió a hacer esto. Te dije que no desperdiciaras. Espera, hay más. Yo también te conozco. Intervino el guerrero bigotudo, adelantando un dedo antes de que Gilgamesh pudiera lanzarle una nueva lluvia de muerte. De hecho, esta vez sí que he investigado. Eres el rey de Uruk. Gilgamesh. Rey de héroes. Portador de los mayores tesoros conocidos por la humanidad. También conocido como arquero en esta guerra. Hola. Me sorprende que conozcas mi identidad. Y querido amigo de Enkidu, terminó el guerrero astado con una pequeña sonrisa. Tu único amigo. Le pusiste ese nombre a esa cadena en su honor, ¿verdad? La sonrisa desapareció. Silencio. ¿Cómo sabes ese nombre? ¿Eh? Sus ojos azules entrecerrados parpadearon con confusión momentánea. Mira, te lo acabo de decir, ¿no? Investigando. Leí bastante antes de irrumpir aquí. Aunque me pregunto, si Enkidu era originalmente un trozo de arcilla, ¿eso lo hace a género? Es decir, parece una mujer, pero aún así, cachorro. Su mano se alzó de golpe en el mismo instante en que Gilgamesh le lanzó una lanza desde la puerta. Atrapó ágilmente la legendaria lanza con su mano derecha. Con un gruñido, la alzó en alto y la estrelló contra el suelo, rompiéndola contra su rodilla como si no fuera más que un palo endeble. Destrozado, el tesoro se desvaneció en una lluvia de polvo dorado hacia la puerta de Babilonia. Justo cuando Gilgamesh invocaba a otro, la deidad astada frunció el ceño. Un extraño sigilo brilló en sus ojos y el mundo del rey se inclinó hacia un lado, con una nauseabunda sensación de vértigo apoderándose de él. Otro pequeño truco. ¿Podrías dejar de decir tonterías, por favor? La figura de Naruto apareció y desapareció ante él por un instante fugaz antes de que la realidad volviera a imponerse. Te lo dije, no vine aquí a pelear, gruñó la deidad. Vine a negociar. Y maldita sea, vas a escuchar lo que tengo que decir, quieras o no. Y te va a gustar. Sus palabras hicieron reflexionar al rey de los héroes. No confiaba en los dioses, y menos que en este embaucador. Aún así, la forma en que expresó esto último llamó su atención. Estar confinado en la finca Tokiomi no era solo aburrido, era desesperante. Anhelaba aventurarse y ver lo que este mundo le ofrecía, hacer algo. Lo que fuera. Y si este mundo no era interesante, entonces no merecía su atención ni su tiempo. Para un hombre que había probado casi todos los placeres posibles, el aburrimiento era su peor miedo. Y Tokiomi era tan aburrido. Incluso monótono. Cada acción suya era medida y tomada en función de una reacción igual y opuesta. Siempre pensando. Nada interesante. Él estaría encantado de recibir una distracción de ese tema. Habla entonces. ¡Ay, no seas así! Exclamó Naruto, de repente, el bufón arrepentido una vez más. Vengo con regalos. Mira. Con un movimiento de su capa, la deidad hizo precisamente eso. El espacio y el tiempo se desplegaron ante su capricho para revelar su don, como él lo llamó. Ese don resultó ser un hombre atado, con un cabello naranja impactante y vestido de civil. Aparentemente inofensivo, con las extremidades atadas a la espalda, se tambaleaba sobre la tierra removida como un pez fuera del agua, chillando histéricamente. Sorprendentemente, no había sido amordazado. Su rostro, con los ojos vendados, se sacudía de un lado a otro, buscando frenéticamente la repentina causa de su dolor. ¿Qué demonios es esto, tío? Balbuceó Ryunosuke Uryu. Esto no mola nada. Dijiste que habría sangre. Cadáveres. Sus súplicas se disolvieron en un grito ahogado cuando Naruto arrancó del suelo uno de los muchos tesoros de Gilgamesh y lo clavó de lleno en el muslo del joven. Fue una estocada limpia, clavando la extremidad en el suelo con un espeluznante relieve rojo. En circunstancias normales, el rey de los héroes se habría erizado ante un uso tan descuidado de su arma, pero algo en los gemidos de la víctima era extrañamente satisfactorio. Mientras observaba, el guerrero astado se agachó ante su víctima, deslizando una mano con garras bajo su barbilla. La otra le quitó la venda, dejando al descubierto unos ojos pequeños y aterrorizados. Ah, tranquilo, Ryunosuke-kun, susurró. Habrá arte. ¿En serio? La esperanza apareció en su mirada. Hasta que Naruto lo apagó. Sí. Eres tú. ¿Qué? ¡No!
Sus palabras se ahogaron cuando el rubio le tapó la boca con la venda. Incluso entonces, Gilgamesh pudo ver el terror en los ojos del joven. Lo miraba, suplicándole, implorando que lo salvara. ¡Qué mestizo! Si tenía fuerza, debería usarla para salvarse. Sin embargo, su curiosidad se despertó. ¿Qué significa esto? Preguntó. ¿Para qué sirve? Suspiró Naruto, pasando una mano ensangrentada por el suelo, formando una compleja serie de palabras. ¿Este? Es un asesino en serie molesto que atrapé hace unas horas. Al principio no me servía de mucho. Demonios, simplemente iba a matarlo para mantenerlo fuera de esta guerra. Pero entonces me acordé de ti, Goldie. Y pensé, Naruto, esta es una gran oportunidad. Conservémoslo un poco. No fue difícil. Solo necesitaba encontrar un trozo de su carne de entonces, por así decirlo. Bastante fácil cuando tienes acceso a una máquina del tiempo. Así que aprovechemos la muerte del viejo canalla, ¿eh? ¿Carne? ¿Máquina del tiempo? Este es mi regalo para ti, rey de los héroes. Gruñendo, juntó ambas manos. Edo Tensei. Mientras Gilgamesh observaba en silencio, una luz feroz brotó de los sellos, cuidadosamente trazados con sangre. 1000 serpientes de tinta oscura y escarlata corrían al unísono hacia Ryunosuke, que yacía boca abajo. El asesino las vio de inmediato y una parte primigenia de su cerebro debió reconocerlas, pues intentó escapar arrastrándose. De nada le sirvió. Sus débiles intentos de escapar solo parecieron excitar a las runas vivientes. Estas se cerraron sobre él con renovada ferocidad en una tormenta de tierra y ceniza, envolviendo rápidamente su torso mientras se retorcía y corcoveaba. En el último instante, la mordaza finalmente se soltó. ¿Qué demonios es esto? Gritó. Quítatelo. Quítate. Con un grito ahogado, Ryunosuke fue devorado por completo. Todo lo que quedó fue una forma vagamente humana encerrada en arcilla. Naruto aplaudió y el papel de tierra se desmoronó convirtiéndose en polvo. Se reveló una figura imponente vestida de blanco, con su cabello verde y húmedo cayendo por el suelo. El corazón de Gilgamesh, o lo que era lo mismo, dio un vuelco momentáneo al verlos. Aunque su piel estaba agrietada y desaliñada, los reconoció. Arrodillados, no mostraban señales de vida, salvo el leve movimiento de su pecho. Un par de impactantes orbes de jade se abrieron y luego parpadearon. Se estrecharon. Se ensancharon. Manos temblorosas se alzaron con temor, tapándose la cara y el pecho con incredulidad. Una que Gilgamesh compartió. Su mente casi rechazó la visión de inmediato, pero una espina de emoción lo aguijoneó y lo contuvo al final. Entonces lo vieron. Mi rey. Ah, conocía esa voz. ¿Cuánto tiempo hacía que no la oía? ¿Cuánto tiempo hacía que no yacía en esos brazos? No. Eso era imposible. Ya habían estado muertos durante eones. Esto no podría ser, no podría, la furia chocó con el dolor, y ninguno triunfó. Pero espera, una voz resonante interrumpió sus pensamientos. Hay más. Rin Tensei. Aquellos inquietantes orbes azules ardían con un violento tono violeta, y Enkidu, pues este era realmente su amigo de antaño, se retorció de dolor por un instante, abriendo la boca en un grito silencioso. Y entonces, todo terminó. Las fisuras de su piel se cerraron y luego desaparecieron por completo. La pálida palidez de su piel adquirió un tono saludable a medida que las pequeñas deformidades disminuían y desaparecían por completo. Concluida su tarea, los glifos se desvanecieron lentamente. Satisfecho con su labor, el rubio cornudo palmeó la cabeza del recién resucitado y le murmuró algo. Las palabras pronunciadas en ese momento se perdieron para Gilgamesh, pues sus oídos lo desafiaban. Al final, no tenía por qué preocuparse. ¿Qué esperas? Naruto le dio un codazo a Enkidu por la espalda, arrancándoles un grito. No te reviví para que te quedaras ahí sentado como un idiota. Ve a ver a tu amigo ya. Al ver que este no se movía, probablemente por la sorpresa de haber regresado al reino mortal, la deidad puso los ojos en blanco e hizo lo impensable. Por Dios, si tú no te mueves, yo lo haré. Atrapar. Él la arrojó. El cuerpo de Gilgamesh se movió. Sin darse cuenta, se puso de pie de un salto y levantó los brazos. Su querido amigo aterrizó con suavidad en sus brazos, farfullando en silencio. Gilgamesh pensaba lo mismo. ¿Tú, qué has, por qué? Cállate y acepta mi generosidad, Gilgamesh, suspiró el rubio, usando su nombre por primera vez en su encuentro. Aunque los asocio, también hice esto para igualar las condiciones. Ya terminé mi trabajo. Naruto fuera. Barco. Luego hizo una pausa. Ah, casi lo olvido.
Gil, eres mitad dios y mitad humano, ¿verdad? Gilgamesh frunció el ceño y olvidó por un momento su alegría. ¿Cuál es tu punto, mestizo? Naruto sonrió radiante. ¿Ves? Es justo eso. ¿Eso no te convierte en medio mestizo? Un terrible silencio cayó sobre la mansión. Gilgamesh apretó los dientes. ¿Tú te atreves? Los rostros de Enkidu. Oh querido. Con un gruñido, el rey de los héroes convocó a Ea. Enuma Elish. Capítulo 4. Soy el señor del ramen. Los fideos son mi cuerpo. El caldo es mi sangre, no te atrevas. Capítulo 4. Asesinando expectativas. Tokiomi comenzaba a preguntarse si había contraído algún tipo de maldición. Por el contrario, un extraño podría pensar que había sido bendecido con una suerte increíble. Los eventos recientes ciertamente se habían inclinado a su favor. Solo en la última hora había logrado invocar con éxito a Gilgamesh, rey de los héroes y posiblemente el sirviente más poderoso conocido por la humanidad. Luego, el número de sirvientes bajo su mando había aumentado inexplicablemente de 1 a 2. Por algún milagro, el destino había tenido a bien obsequiarle con otro sirviente. Y no cualquier sirviente, sino el legendario Enkidu en persona, amigo predestinado de Gilgamesh. El Enkidu, según todos los indicios. Juntos, serían imparables. Con esto, sus ya astronómicas posibilidades de ganar esta guerra y alcanzar la raíz habían aumentado exponencialmente. Curiosamente, el drenaje no fue tan agotador como temía. De hecho, sentía como si apenas estuviera manteniendo a un solo sirviente en lugar de 2. Pero ahí fue donde su suerte empezó a cambiar. Quizás simplemente había calculado mal. Quizás había olvidado la naturaleza de Gilgamesh. Quizás había subestimado la generosidad de un rey. Sea como fuere, Tosaka Tokiomi se encontraba sufriendo una migraña terrible y rezando al cielo para que se le pasara. ¿Por qué? Te preguntarás. La respuesta era casi mundana en comparación. Verás, sus 2 sirvientes estaban emborrachándose hasta el cansancio en la bodega para celebrar su anhelado reencuentro. Estaban gritando muchísimo. Al parecer, Gilgamesh estaba encantado de reencontrarse finalmente con su querido compañero. Incluso eso Tokiomi lo habría tolerado. El reencuentro de amigos era algo admirable después de todo, aunque una parte de él no pudiera comprenderlo del todo. Sí, todo habría estado bien si el responsable de este desastre no estuviera sentado en su silla, comiendo y bebiendo. Aquella cosecha inestimable le había robado el bufón rubio. Pero no, lo que realmente confundió a Tosaka fue su compañero. Una niña vestida de negro. Con ojos dorados y cabello blanco como la nieve, a primera vista parecía poco más que una niña inofensiva, aunque adorada por un padre cariñoso. Poco más que una simple niñita, devoraba con entusiasmo el festín que le servían en la mesa con un abandono casi temerario. Como decía el viejo dicho, sus ojos eran más grandes que su estómago. Sí, eso era. Esta chica, no, se corrigió Tokio, no una chica, sino algo completamente distinto. ¿Qué chica vestía así? ¿Qué clase de niña cruel llevaba tantos cuchillos encima? Esos ojos inocentes engañaron a primera vista, pero un segundo le dijo que esta criatura lo destriparía con gusto si le hablaba mal. Sin embargo, no había nada más que ardor en esos ojos cuando miró a su invitada. Un sirviente, entonces. Lo cual plantea la pregunta. No, una pregunta más importante. Supongo que aún no está llena, ¿verdad? El joven que decía ser Dios se había identificado como Naruto. Un nombre extraño, sin duda, pero había visto otros más extraños. Su gemido no era tranquilizador. Sí, no tengo excusa para esto, se lamentó el dios astado, haciendo una pausa en su festín para darse una palmada en la cara. Toco un círculo de invocación y de repente soy un imán para los sirvientes. Ni siquiera sé de dónde salió. Apareció literalmente después de la debacle de Gilgamesh. De la nada. Puf. Exasperado, alzó las manos en lo que el mago solo pudo asumir como consternación. El autor me odia. ¿Es por ese maldito capítulo de notas que hizo? ¿Es por eso que me ha maldecido ese maldito grial? Abandonado por el tronco. Sobresaltada por sus quejas, la muchacha levantó la vista de su comida. Mamá, ¿estás enojada? Lo siento, Naruto dejó escapar un suspiro. Oh, no, cariño, la tranquilizó, despeinándola. No estoy enfadado. Solo me preguntaba si el autor me tiene manía. Te hace preguntarte qué pasará cuando intente ascenderlos. ¿Autor? Perdón, rompí la cuarta pared, no te preocupes, la rubia desestimó su preocupación con un gesto de la muñeca.
Seamos sinceras, probablemente decidió que era mejor que estuvieras conmigo antes que arriesgarte a que Kirei te invocara, porque todos sabemos cómo habría resultado. ¿Más té, cariño? Sí, mami. Un ojo entrecerrado se movió. Jack, te sigo diciendo que me llames papá. Pero mamá es mamá, ¿no? Argumentó la niña. Lo entiendo, pero todavía no me siento cómodo con ello, ¿sabes? Mientras Tokiomi observaba, el labio inferior de la chica tembló. ¿Eso no sirve? Urk. Tokiomi conocía esa mirada demasiado bien. Rin solía hacer lo mismo cuando una discusión no le salía bien. A menudo lo conseguía. Esta chica se parecía mucho. Rin solía hacer pucheros cuando no ganaba. A diferencia de Sakura. No se enfurruñaba ni lloraba, ni siquiera cuando, ahora lo recordaba. Ya no formaba parte de esta familia. Casi lo había olvidado por completo en medio de todo este absurdo. No, era lo mejor. Había asegurado su futuro. Tanto ella como Rin se convertirían en poderosas magas por derecho propio. De esta manera, ninguna tendría que perecer, sin duda. Un destello de memoria le trajo una desagradable punzada de reminiscencia al pecho. Ignorando el indecoroso cosquilleo en su corazón, el señor Tosaka tosió en un puño y apartó la mirada. La reacción de Naruto resultó mucho más profunda. ¡Ak! ¡Bum! Con un crujido agonizante de madera quebrada, su silla se desplomó hacia atrás con tal fuerza que destrozó su frágil armazón de madera y abrió un pequeño cráter en el suelo. Luego, en la pared tras él. En un instante, se levantó como si nada hubiera pasado. Más rápido de lo que la vista podía seguir, se movió, abrazando a la sirvienta de ojos dorados en un poderoso abrazo de oso. Sorprendida por el repentino golpe, la joven de cabello blanco solo pudo reír con impotencia mientras su amo, padre, la abrazaba con fuerza y comenzaba a murmurar todo tipo de disparates. Mami. Se rió. ¡Qué cosquillas! Ah, mi pequeño destripador. Demasiado puro. Suspiró Naruto, frotando su áspera mejilla contra la de ella. Ya que es demasiado puro. En algún lugar de la mente de Tokiomi, algo hizo clic. Dagas. Destripador. Jacobo. No. Ella es. Así es. Ante eso, el rubio tarareó y se giró para mirarlo, indiferente, mientras la chica, entre risas, aprovechaba la oportunidad para soltarse de sus brazos y subirse a sus hombros. Es Jack el Destripador. Creí que lo sabías. Ah, pero no te preocupes. Añadió casi como si se le ocurriera después, ya que es una buena chica. No te matará a menos que yo se lo ordene. A pesar de sus esfuerzos por ignorar la amenaza no tan sutil y mantener la calma, a Tosaka se le tensó la mandíbula. Al fin y al cabo, solo era humano. Solo podía tolerar tanta falta de respeto hasta cierto punto. Al fin y al cabo, tenía su orgullo. Este hombre lo estaba volviendo loco. Me temo que tendré que pedirte que te vayas. Lo siento, Toki, declaró el guerrero bigotudo. No puedo hacerlo. Sin decir palabra, el mago vestido de rojo levantó su bastón y creó una chispa. Por primera vez desde que se conocieron, el rostro de Naruto perdió su agradable sonrisa. Oye, Tosaka. ¿Esa es la forma de tratar al hombre que te dio otro sirviente? ¿Qué afirmación tan absurda es esa? No se puede simplemente transferir un sirviente a otro. Su cabeza con cuernos se inclinó. No pueden. No pueden. Un consejo, Tokiomi. Con un crujido, el cornudo se irguió, imponente. Puedo tolerar muchas cosas, pero hay cosas que ni siquiera yo toleraré. Estupidez. Y traición. Por suerte, no eres ninguna de esas cosas. Sin embargo, estás exagerando. Una mano gélida se posó en su hombro. ¿Por qué no nos sentamos y hacemos como si este pequeño arrebato nunca hubiera ocurrido, TCH. No puedes simplemente, ojos quemados de blanco. Sentarse. ¿Qué? Su exclamación se apagó en un gruñido ahogado cuando algo lo agarró por detrás y le estrelló la cara contra el suelo. Estrellas estallaron ante su vista. El acre sabor de la sangre le cubría la garganta mientras casi se mordía la lengua. Antes de que pudiera recuperarse, un frío metal le rozó la nuca. Silenciado por el ataque, el mago se tensó, desconfiando de su garganta ante el acero curvo e inflexible. No necesitaba mirar para reconocer a su posible asesino. La vacuidad de los hombros de Naruto le decía todo lo que necesitaba saber. No explicaba cómo. Su expresión beatífica aterrorizaba a Tosaka. Cuando ella. ¿Lo vamos a matar, mami? Tarareó Jack. Todavía tengo hambre. ¿Fue esto lo que le tocó? ¿Fueron sus últimos momentos? Déjalo subir, Jack. Para su incredulidad, se vio a salvo.
No he terminado con él. Está bien. Con un suspiro de decepción, el asesino en serie cedió a regañadientes, se bajó del lomo de Tokiomi y regresó lánguidamente al lado de su amo. Con el orgullo hecho trizas, Tosaka se incorporó a gatas. Incluso ahora luchaba contra el impulso de contraatacar, de golpear la espalda de la sirvienta en compensación por su temeridad. Sería tan fácil. Incluso para un hombre, no, quizás porque Tosaka Tokiomi era precisamente esa clase de hombre, que se enorgullecía de sus principios y apariencias, el deseo de golpear era casi abrumador. Otro mago, Kainet por ejemplo, habría arremetido en un intento febril por salvar su honor. Otro mago habría perecido en el acto. ¿Eh? Eres más inteligente de lo que pensaba. No esperaba una mano. Gracias. Si de verdad quieres matarme, no te detendré. No sería la primera vez que muero hoy. El cornudo se encogió de hombros y se giró hacia el patio. Diablos, podrías hacerlo mejor que la mayoría. Adelante. Brazos bronceados abiertos, como para abrazar al mundo. Listo. Ya le di la espalda a Gilgamesh por esa broma, podrías tomar otra si te hace sentir mejor. Tú, moriste. El tono era elocuente. El dios cornudo se detuvo ante eso, esbozó una pequeña sonrisa. Sí, supongo que podría decirse que Enuma Elisa me mató tal como lo conocemos, admitió Naruto con una leve sonrisa, dándole una fuerte palmada en el hombro al mayor de los Tosaka. Junto con buena parte de tu jardín. ¿Pero a quién mató Gilgamesh? Tengo muchas vidas y la mayoría están repartidas por Fuyuki ahora mismo. Oh. Hablando de vida, casi olvido la razón por la que vine aquí. ¿Dónde puse eso? Ajá. Con un gran gesto, le arrojó una mancha plateada. Atrapar. Voló hacia Tokiomi más rápido de lo que podía seguirlo. Incluso cuando alzó su bastón para defenderse, fluyó alrededor de su arma y se enroscó contra su muñeca. Ah, ¿qué es esto? Oh, solo una cosita que preparé, comentó la deidad cornuda, bebiendo otra botella de vino. ¿De dónde la había sacado? Con una carcajada. Te da más de 100 de resistencia a las puñaladas por la espalda. Útil, ¿verdad? Seguro que me lo agradecerás más tarde. Aunque le daba asco, tuvo que preguntar. Pero, ¿por qué me das esto? Soy tu enemigo. Algo peligroso brilló en esos orbes de color azul hielo. Porque, Tosaka, eres un padre terrible. Y ahí estaba la ira otra vez. Disculpe. No sé si eres ignorantemente cruel o deslumbrantemente ingenuo. Para su consternación, su invitado simplemente negó con la cabeza y esbozó esa sonrisa exasperante suya. Aún así, tus intenciones eran buenas. Así que, te doy la oportunidad de enmendar lo que has hecho. Ve a visitar a la familia Matou. Ve a ver a tu hija. Sin avisar o no, da igual. En cuanto dejes de gritar, bueno, suponiendo que no pierdas la cabeza, hablaremos. Si estás dispuesto, claro. Dale las gracias a Kariya. Dile a Sakura que lo sientes. Ruega a tu esposa que te perdone. Despotrica contra tu destino. Lucha. Lucha. Arrástrate. Y para que puedas seguir tu camino, te daré una pista sobre la magia de Zouken. A lo que sometiste a tu hija sin saberlo. Inclinándose hacia adelante, tomó a Tosaka por los hombros y le susurró una sola palabra al oído. Gusanos. Tokiomi se quedó frío. ¿Qué eres? Murmuró. Naruto inclinó la cabeza. En una palabra. Mientras miraba, el cuerpo del rubio pareció cambiar. Legión. Una serie de figuras sombrías, cada una él, y sin embargo no. Una fachada innumerable, incontable en número. Una llevaba un bastón. La otra sostenía una baraja de cartas. Una tercera lucía el rostro lleno de cicatrices y cabello blanco. Otra se alzaba sobre las demás con un relieve gigantesco. Ninguna era igual, cada una diferente a su manera. Algunas ni siquiera eran humanas. Como si estuviera contemplando 1000 vidas, 1000 reinos, 1000 mundos. Imposible. Inconcebible. Incluso con esa magia, mirarlas amenazaba con volverlo loco. Maldita sea Roth. ¿Qué era? Entonces sus ojos lo traicionaron, parpadearon y cuando volvió a mirar, ya no estaban. Solo quedó uno. Soy muchas cosas. Le sonrió él, no ellos. Un bromista. Un dios errante. Un padre. Un esposo. Un asesino. Y cuando esto termine, bueno, supongo que no hay daño en decírtelo. ¿Te suena el nombre Lev? No. No lo creo. Una vez que me haya divertido aquí, lo encontraré. Y luego, lo mataré. Todas sus encarnaciones. Todas sus versiones. Una chispa oscura se encendió en sus ojos y su voz adquirió un tono inaudito. No soporto a gente como él. ¿Traicionar a tus aliados? ¿La destrucción de la humanidad?
Un hombre que solo desea la muerte va a morir a manos de un ser inhumano. Irónico, ¿verdad? Puedes venir si quieres. Trae a toda la familia. Di lo que quieras de Chaldea, pero al menos será entretenido. Ah, y definitivamente necesito hablar con Galad, Caldea. Galad. ¿Qué estás? Uy, spoilers. Echó la cabeza hacia atrás riendo, el rubio sonrió y decidió salir. Bueno, me voy. Te deseo mucha suerte en la guerra que se avecina. Vamos, Jack. Ya voy, mami. Esperar. Naruto hace una pausa. Adelante, Hakie. Estaré justo detrás de ti. Con un alegre chirrido, Assassin cumplió la orden. Tokiomi casi gritó, tal era la intensidad de su frustración. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué tomarse tantas molestias por alguien a quien apenas conoces? ¿Cómo sabes todo esto? Al no responder el cornudo, la ira se filtró en su voz, tiñendo sus palabras de desesperación. Podría traicionarte. Extendió una mano, tirando la comida de la mesa con un ruido áspero. Volverme contra ti. Y aún así me ayudaste. ¿Por qué? Un ojo azul solitario reapareció de mala gana sobre su hombro. Tokiomi esperaba otro tipo de respuesta cáustica. En lugar de eso, recibió una leve sonrisa cómplice. ¿Por qué no debería? No es mi santo grial. Con una risa, desapareció. El asesino de magos se consideraba un hombre práctico. De hecho, aunque Kiritsugu Emiya reconocía y desdeñaba la hechicería, aceptaba los hechos. La realidad. El mundo en el que vivía la humanidad era imposible. Hazañas que la mayoría rechazaría se lograban fácilmente mediante la magia. De hecho, el arte mismo de la taumaturgia era milagroso. Sin embargo, incluso este tenía límites. No se podía salvar a todos, ni siquiera con el increíble poder que otorgaba la magia. Para salvar a alguien, había que abandonar a otro. Esa era la cruda realidad que impregnaba esta verdad. No había forma de evitarla. Sacrificando a uno, se podían salvar a miles. Las necesidades de la minoría nunca superaban a las de la mayoría. Por el contrario, la mayoría siempre prevalecería sobre la minoría sin excepción. Cualquiera que pensara lo contrario, que descuidadamente apartara la vista de la verdad, era un necio. Todo su pasado es un claro testimonio de esta dolorosa realidad. Él mató por el bien de la paz. Terminó con gustos por la paz. Siempre, por la paz. Lo había sacrificado todo en pos de este sueño. Su padre. Su infancia. La mujer que lo crió. Lo poco que no tenía pronto lo perdió. Y sacrificaría mucho más aún. Su esposa se convertiría en el grial. Maya probablemente moriría en las batallas que estaban por venir. Los perdería a ambos a menos que, no. No se atrevía. Si le daba vueltas a eso más de lo necesario, perdería el valor. La tentación de cortar lazos con los Einzberns, de llevárselos, y a Ilya. Era abrumadora. Casi demasiado para él. Incluso ahora sus pensamientos amenazaban con traicionarlo si pensaba demasiado en el asunto. Sí, no había dioses en este mundo retorcido. No había héroes. Solo los necios. Por eso el mundo necesitaba un milagro que lo salvara. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Invocaría a saber. Ganaría esta guerra. Todos los preparativos estaban completos, la reliquia yacía sobre el altar. Todo estaba listo. Con esto crearía la paz. Esa había sido su intención. Sin embargo, esto no era paz. Aquello no era nada más que paz. De no haber esperado la explosión que siguió, Kiritsugu Emiya podría haber resultado herido. O peor. Sin embargo, estaba bien preparado para la explosión y se estabilizó, aguantando. Partes del suelo se incendiaron con una ráfaga de aire sobrecalentado, solo para ser extinguidas posteriormente por una segunda ola de viento a presión. Tosiendo silenciosamente en su manga chamuscada, el asesino de magos escudriñó la densa neblina, esperando una respuesta de aquel a quien había invocado. Incluso ahora podía ver claramente una figura de pie dentro, y sin embargo, casi parecía como si, no, eso no debería ser posible. Para su consternación, dos voces surgieron de las profundidades del humo que se elevaba. Sirviente Saber / Lancer. He respondido a tu llamado. Siguió una pausa. Y luego. Entonces, ¿qué significa esto? Debería preguntarte lo mismo a ti, pequeña. Un graznido estrangulado respondió a la réplica de este último. Pequeño. Cielos, parece que mi yo más joven tiene temperamento después de todo. Mientras observaba, la niebla se disipó, confirmando sus sospechas iniciales. ¿Qué demonios? Iri respiró con incredulidad. Frente a ellos estaban dos sirvientes. La primera era una niña.
De baja estatura, con penetrantes ojos verdes y cabello color paja dorada, se movía con una gracia regia que pocos podrían igualar. Vestida con un uniforme de batalla azul y blanco, Kiritsugu no podía decidir si estaba vestida para la guerra o para un gran baile. Dicha armadura tintineó suavemente cuando se giró para mirar fijamente a... Solo podía pensar en ella como la otra. Con el yelmo a un lado, estaba sentada a horcajadas sobre un gran semental blanco, un caballo tan acorazado como su ama, si no más. Excluyendo las opiniones dispares de Kiritsugu sobre su físico, esta mujer era sin duda lo que, o mejor dicho, quien decía ser. Una lancera. El arma en su mano irradiaba un poder sagrado. De hecho, uno podría atribuir su misma presencia a la de un espíritu divino, gracias en gran parte a la lanza que empuñaba. Su armadura se ajustaba perfectamente a su generosa figura, sugiriendo algo sustancial bajo la brillante placa de plata. Si tuviera que expresarlo con palabras, la llamaría una versión más madura del sable de allí, aunque una que había alcanzado la madurez en varios aspectos. Aún así, la pregunta candente aún persistía. ¿Cómo había convocado a dos sirvientes? ¿Quién era el rey Arturo? Su voz pareció activarlos. Al unísono, todos se giraron para mirar fijamente, bueno, el más joven miró fijamente a Kiritsugu. Te pregunto, ¿eres mi maestro? Ay, Dios mío, creo que esa línea me pertenece, tarareó la mujer mayor. Está claro que me llamaron primero. Silencio. Antes de que pudiera pensar en intervenir, Saber le gritó a Lancer y su discusión se reanudó de nuevo. Más bien, el argumento unilateral de Saber contra la versión absolutamente imperturbable de ella misma. Kiritsugu no era un hombre propenso a reír, pero casi se rió a carcajadas de desesperación. Los sellos de comando gemelos grabados en su brazo solo empeoraron las cosas. Si había un dios, seguramente se reía de ellos. Kiritsugu, he venido a negociar. Por lo tanto, comprensiblemente se enojó cuando un intruso derribó la puerta de una patada y prácticamente se la lanzó. De hecho, una bota atravesó las dos mitades del otrora imponente arco y las envió girando por la habitación a una velocidad increíble. De tal manera que, aunque los Eruans recién invocados pudieron evadirlo fácilmente, no pudieron alcanzar al otro a tiempo. En ese sentido, la tarea recayó en Kiritsugu. Un mago con menos capacidad física habría sido aplastado de inmediato, y tal vez su adversario lo sabía. De hecho, podría haber esperado que esquivara por completo. No podían predecir su velocidad. Alteración del tiempo. Doble aceleración. El mundo se desplomó y Emilia se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco. En el tiempo que la puerta giratoria tardó en completar una sola vuelta, ya había abrazado a Irisbiel y la había alejado de la destrucción resultante. Apenas Kiritsugu se había lanzado a un lado, un rayo carmesí se arqueó por la abertura que habían dejado libre y se dirigió directamente hacia Saber. La onda expansiva por sí sola fue similar a una fuerza de la naturaleza, lanzando a marido y mujer a través de una pared hacia una habitación contigua con una fuerza aplastante. El dolor recorrió el costado derecho de Emilia. Irónicamente, su paranoia les había salvado la vida a ambos. Una parte de él, desprendida, evaluó el daño. ¡Qué lástima! Costillas rotas. Muñeca fracturada. Hombro dislocado. La luz dorada rivalizaba con el furioso escarlata. En ese momento ocurrieron varios acontecimientos a la vez. Disculpen la intrusión. Gritó la voz áspera de un hombre a través del humo. He venido a... Mamá. Eso sí que es una artoria. Un latido después, un aullido espeluznante recorrió la cámara que acababan de abandonar. La cacofonía de gritos que siguió resultó inquietante. Oye. Mordred malo. Chica mala. No. Mordred. ¿Por qué estás aquí? El grito que siguió fue peor. Cállate, podrido, inservible, bastardo. Muere. Mucho peor. Kiritsugu. Estoy aquí, ayúdame a levantarme. El rostro de Iris se desenfocaba y desenfocaba ante su visión enrojecida y el asesino de magos se dio cuenta demasiado tarde del peligro que corrían. Los sirvientes seguían luchando. Por lo que se oía, uno de ellos estaba perdiendo terreno. Este lugar no era seguro. Era peligroso. Tenían que irse. Gimiendo, se incorporó furioso con su ayuda y se puso de pie con dificultad, justo a tiempo para presenciar cómo un lancero desmontado atravesaba la pared frente a ellos. Un hombre con cuernos, vestido con una túnica multicolor, irrumpió en la brecha después, riendo sin parar, indiferente al enorme agujero que ella le había perforado en el abdomen. La surrealista visión devolvió a Kiritsugu a la realidad. Sí, los sirvientes todavía estaban luchando.
Viciosamente. Clarente, otro grito resonó en la mansión. Qué extraño, ¿era solo él o el mundo parecía estar temblando? Sangre Arthur. Calibur. El cataclismo que siguió hizo que el último pareciera insignificante en comparación. Bueno. Eso lo zanjaba todo. Pocos magos poseían una fuerza tan absurda. Los que la poseían, no tenían por qué involucrarse en esta guerra. La alternativa lo estremecía. Un sirviente. Aquí. Que un enemigo hubiera atravesado los campos delimitados de los Einzbern sin ser detectado ya era bastante preocupante. Que alguien los hubiera encontrado tan temprano en la guerra, tan pronto después de la invocación, bueno, se estremeció al pensar en lo que podría pasar después. Lo mejor era retirarse por ahora y alejarse lo más posible de allí. Sí, por ahora evaluaría la amenaza en lugar de precipitarse como un completo imbécil. Si un sirviente estaba aquí, su amo debía estar cerca, como mínimo, ¿están realmente peleando ahí fuera, no? Iri gritó, pero Kiritsugu ya lo sabía. Los habían engañado. Para su incredulidad, se encontró mirando al mismo hombre que se había marchado hacía apenas un momento. La única diferencia era que a este no le faltaba la mitad del estómago. Mientras observaba con total confusión, el hombre con cuernos le dedicó una leve sonrisa, metió ambas piernas bajo el cuerpo y silenciosamente se sentó sobre un montón de escombros junto a él. Un momento de silencio tardío pasó entre los tres. Luego otro. Otro. Y otro más. ¿Quién era este hombre? ¿Qué pretendía? ¿Por qué eran dos? Kiritsugu consideró todo esto y más. Apenas había considerado alcanzar a su contender cuando el rubio negó con la cabeza. No, advirtió. Eso no funcionará conmigo, ni aunque uses tus balas especiales, Kiritsugu Emiya. ¿Quién eres? Soy fan de tu trabajo. Me llamo Naruto. ¿Y quién soy? No soy nadie importante. El cornudo hizo un gesto de desdén con la mano. Solo soy un clon. Mi trabajo es mantenerlos a ambos en un mismo lugar y en paz hasta que el jefe termine su diversión afuera. Él hablará por ellos. Un estruendo sordo resonó en la mansión. Aunque, eso podría tardar un tiempo. ¿Qué deseas? La sonrisa de Naruto lo decía todo. Simple. Quiero jugar un juego. Resultaría ser el comienzo de una noche muy larga para Kiritsugu.